Uno de los primeros elementos es, cada niño es diferente, es individual y por lo tanto requiere una atención específica. En un segundo esquema está la libertad de elección, tanto de la actividad que se va a realizar como la duración de la misma. Y esto a veces nos cuesta mucho trabajo porque en el sistema tradicional estamos acostumbrados a que se tiene que hacer lo que el maestro dice y no hay más. De esto va también la mano en donde los niños empiezan a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y los adultos muchas veces, ante esta falta de tiempo, de paciencia o incluso de apertura, tendemos a decirles porque sí y ya. Entonces, la libertad de elección tiene que ver con darle al niño, imagina que cada actividad Montessori es como si fuese una madeja de estambre y es darle la orilla para que la vaya jalando de a poquito y de a poquito y mientras lo va haciendo van saliendo más conceptos, van saliendo más elementos. María Montessori hablaba de algo que me encanta, que es la visión cósmica. Todo está interconectado. Si tú estás hablando de geometría y estás en el área del triángulo, perfectamente puedes hablar de Pitágoras. Y Pitágoras te lleva al tema histórico y te lleva a hablar de Europa y te lleva a hablar de dónde se originó tal palabra. Y cada uno de los elementos te va a permitir tener una libertad tanto de aprendizaje como de movimiento. Además de esto, el aprendizaje se va a dar por medio de la experiencia. Es decir, todo lo que estamos buscando a través de darle al niño aprendizaje es cómo le va a ayudar esto en su vida diaria. Y esto lo vemos nosotros como adultos, ¿no? El otro día veía yo un meme que me ha salido varias veces en mis redes sociales que decía, un día más sin haber utilizado el trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Y lo vemos y nos reímos porque decimos, claro, cuando yo estuve en la escuela me lo enseñaron y entendí de qué se trataba. Si tú eras muy bueno en cálculo o en matemáticas porque tu inteligencia lógico-matemática te daba para esto, pues a lo mejor todavía te acuerdas de la fórmula, pero no necesariamente tenemos una parte práctica, no sabemos exactamente en dónde utilizarlo. Esto es algo que sí sucede en los ambientes Montessori, en donde al niño sí se le entrega información suficiente para que sepa de manera cósmica hasta dónde va a llevar ese conocimiento. Y esto es maravilloso, porque se va a ir topando con elementos a lo largo de su vida, y ni siquiera estoy hablando de la vida adulta todavía. Vamos a encontrar que un niño de primaria puede ver conceptos de educación secundaria, o bien que va a andar en la calle, va a ver un fractal en un árbol y va a decir, esto yo lo vi en tal materia, y sabe de qué se trata. Entonces les da la oportunidad de ser más integrales. Otro de los elementos que es una característica muy importante del sistema Montessori es la autocorrección o el control del error. Esta posibilidad que van a tener los niños de revisarse su trabajo. En los materiales Montessori esto es más sencillo, si tú has tenido contacto con ello, hay libros, hay información que una vez que el niño pone en práctica el material, tendrá la posibilidad de revisar el resultado y entonces darse cuenta de si está bien o está mal. Pero es algo que podemos hacer en casa. Por ejemplo, yo lo veo incluso con las empresas. Cuando hablamos de un concepto como las 5 S, alguien dice, es que ¿cómo le hacemos para tener ordenado el espacio de trabajo? Bueno, el cómo le hacemos es un tema. Pero adicional a esto, una vez que ya el espacio esté como tú consideres que debe estar, tómale una foto y pégalo en la pared. Lo mismo sucede con la recámara, con la habitación, con la cocina. A lo mejor al principio no te va a gustar tanto porque vas a tener publicaciones por toda tu casa, pero va a ser un buen elemento. ¿Por qué? Porque el niño, antes de ir a decirte, papá, mamá, he limpiado mi cuarto y lo tengo como tiene que estar para que luego tú vayas y le digas, te faltó aquí. Lo ideal será entonces que a través de una imagen le puedas decir, así es como se tiene que ver. Y hasta que se vea como la imagen, entonces vas conmigo y podemos hablar del tema. Entonces, el control del error o la autocorrección van a ser ideales porque le van a permitir al niño no estar sobreexpuesto a la evaluación adulta, en donde nosotros como adultos funcionamos a través de nuestra inteligencia y de lo que hemos adquirido, pero pues les llevamos mucha ventaja. Entonces, lo ideal es enseñarles y permitirles que ellos mismos tengan un contexto de sabiduría para tener en cuenta cómo debe verse el resultado. Claro que yo te doy el ejemplo de la habitación, pero puede haber otros elementos en donde tú le permitas darse cuenta de si ha llegado o no a donde se está buscando. Luego viene el tema del fomento de la autonomía y la independencia, tanto física como psíquica. ¿Por qué? Porque uno de los elementos Montessori es también trabajar con las emociones.
empezar a ponerle nombre a lo que sentimos. Más allá de hablar de un reconocimiento constante o de estar dando incentivos, puesto que es algo que no se utiliza en el método Montessori, sí es que de manera individual el niño pueda hablar de lo que le ocurre y cómo considera que ha sido su desarrollo hasta ese momento. Y bueno, para terminar con esta diapositiva, es hablar también de la preparación del adulto. Nosotros como adultos no es necesario que traigamos al niño a nuestro contexto, es necesario que nosotros vayamos al contexto del niño. Si tú buscas en internet información sobre ambientes Montessori, lo primero que te vas a encontrar es con que todo está adaptado al niño. El tamaño, la información, los colores, es algo que está preparado, por eso ahí dice hay preparación también del ambiente, para que sea apto para cada niño. Entonces, esto a veces es un error que cometemos en un contexto más tradicional, en donde queremos que el niño corra, queremos que el niño se suba a la intención del adulto, cuando en realidad debe ser al revés. Para entender este ritmo individual, nosotros necesitamos parar, hacer una pausa, para entonces poder llegar a lo que el niño está buscando. El segundo mito es que la educación Montessori es lejana a la vida real. Yo recuerdo que hace unos meses estaba teniendo una conversación con unas conocidas en un desayuno y ellas me preguntaban sobre cómo funcionaba el sistema y qué tan contentos estábamos con la escuela y yo, bueno, les hablaba maravillas sobre esto porque realmente es algo que creo. Y más allá de solo conocer los principios, es porque veo a mis hijos cómo salen de la escuela cada día. Cada vez que vamos por ellos, lo que te cuentan, lo que dicen, el desarrollo social que han tenido ha sido exponencial en relación a cómo se encontraban hace 4 años. Entonces, definitivamente, para mí esto es algo importante. Sin embargo, una de ellas me decía que el método Montessori no era la vida real. ¿Por qué? Porque no hay exámenes, porque no hay tareas, y este contexto en donde los niños no tienen un recreo propiamente, sí tienen un espacio para sus alimentos y demás, pero no hay un espacio definido para el juego como en la escuela tradicional, sino hay recreo. Entonces, en realidad, Montessori tiene clases que son prácticas y que van dirigidas a desarrollar a los niños en habilidades muy generales. Los niños aprenden a lavar trastes, a barrer, a cuidar una planta, tienen algo a lo que le llaman la mesa de observación, en donde cada mes, dependiendo del ambiente, se van cambiando. En la mesa de observación hay un tema y cada niño lleva un elemento para el tema, y esto es algo que no necesariamente es exclusivo de la escuela, es algo que puedes hacer en tu casa. Tener una mesa de observación es definir un tema, el que ustedes quieran, y sobre esto, en un espacio determinado, ir llevando elementos a través de la investigación, explicar de qué se trata y tenerlo por un periodo determinado para que todos puedan ir no solo añadiendo elementos, sino también disfrutando de los mismos. Entonces, por ejemplo, en uno de los ambientes en la escuela de mis hijos, antes de que salieran a este descanso, yo recuerdo que estaba el tema de Europa. Entonces, cada niño llevaba que unas castañuelas de cuando mamá y papá fueron a su luna de miel y estuvieron en España. Un llavero que mi abuelito me trajo de Londres. Y todos estos elementos que además no solamente son souvenirs que la gente va y te trae, en este caso como de un país, es a lo mejor en determinado tiempo hablar de, ok, una comida específica, buscar una fotografía, hablar de ella, prepararla. Yo te decía, hay una visión cósmica, todo está conectado, no tendrías por qué verte limitado. Entonces, la educación Montessori brinda experiencias que por lo general no se van a dar en otro tipo de contextos. Y los niños Montessori van a salir a la vida con un conjunto de prácticas útiles, de conocimientos y habilidades que les van a permitir relacionarse mejor. A los niños pequeños la mayoría de las veces les entregamos cuando están comiendo trastes de plástico, porque nos da miedo, nos da pendiente que los vayan a tirar y que los vayan a quebrar, obviamente que se vayan a lastimar. Pero yo digo que en mi experiencia, un niño Montessori perfectamente puede manipular un set de cubiertos. Hay videos en internet que puedes buscar de niños de 3 años partiendo limones y haciendo una limonada. Entonces, esto hablando de la parte práctica, pero obviamente también hay esquemas de la parte teórica, del lenguaje, de la geometría, de las matemáticas, en donde vamos a encontrar a niños de 5º año haciendo binomios, haciendo trinomios, cosa que la mayoría de nosotros
vemos hasta que estamos en secundaria, a veces en preparatoria. Entonces, definitivamente es un aprendizaje que tiene elementos de la vida real, que esto no te confunda. Y bueno, hablar de los principios básicos del método Montessori es también hablar de la mente absorbente, que esto es un concepto que me encanta. Según el método Montessori, la mente absorbente es una de las principales características del niño, porque va a absorber de una forma natural y progresiva todo lo que le rodea, de una forma que no es selectiva, es espontánea. Es por eso que debemos tener tanto cuidado en la forma en la que le presentamos a nuestros hijos cualquier cosa. Hay niños a los que antes de los 5 años les decimos, bueno, vamos a ver una película de terror. Y a lo mejor no es una película que tú pensarías que al niño le va a dar mucho miedo. Dices, bueno, vamos a intentarlo. Pero lo que tú no sabes es que es un periodo en donde el niño tiene esta mente abierta y cualquier cosa que tú le entregues, así tal cual como se la estás dando, la va a absorber. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos vamos a adquirir los conocimientos con nuestra inteligencia, es decir, con la experiencia que tenemos. El niño, dice María Montessori en su libro de la mente absorbente, los va a absorber con su vida psíquica, es decir, desde que nace está aprendiendo. Entonces, todo aquello que tú le entregues entre el momento de su nacimiento y los 6 años va a quedar. Me encanta esta frase que utiliza una de mis maestras a quien admiro, que es Zulema Terrazas. Ella habla de encarnar, ¿sí? Este es un concepto de María Montessori, sin embargo, ella lo explica muy bien. Dice Zulema, cada cosa que tú le entregas a los niños en este periodo se encarna, se mete dentro de la piel y está ahí el resto de nuestra vida. Podremos trabajarlo, sobre todo si son esquemas emocionales, y podremos nosotros trascenderlos, pero esto no significa que se van a ir. Ahí van a estar como una referencia porque están encarnados en nosotros. Todas las experiencias que son vividas por el niño van a ser absorbidas por esta vida física y psíquica y le van a servir para autoconstruirse. Los niños aprenden todo desde que nacen solo porque están viviendo y se van a formar con base en estas experiencias. Ahora, la mente absorbente es este esquema que le va a permitir al niño construir su propia identidad, adaptada a la identidad social del medio en el que vive y en el que crece. El niño va a construir su personalidad en función de lo que se le ofrece o lo que se le niega en su entorno. Y por eso es tan importante crear un ambiente que le brinde todo aquello que va a necesitar en cada momento. Este es un esquema que habla sobre los periodos del desarrollo de los niños. No vamos a entrar mucho en él, pero sí quiero que lo tengas al menos de manera visual. Y digo, no vamos a entrar mucho en él porque a mí me llevó todo un semestre entender el primer triángulo, ¿no? Entonces, es más complicado que solo mostrarlo, pero sí me gustaría que lo tuvieras como referencia. En los primeros años de la vida es cuando el niño se va a preparar, gracias a esta mente absorbente de la que yo hablaba, a través de todas las características que va a tener, aunque sea inconsciente de ello. O sea, no es necesario que tú se lo digas, el niño lo va a absorber. Además, en esta edad se va a aportar la ayuda educativa gracias al medio en el que se desenvuelve. Y esta es, pues, la edad en la que al ser humano se le da con mayor facilidad el trabajo sin fatiga y asimila el conocimiento como un alimento que lo va a mantener vivo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la expresión, los niños son como esponjas, porque lo absorben todo? ¿Sí? En estos 4 periodos del desarrollo, María Montessori distinguió que cuando se llega al límite de ellos, es decir, vamos a encontrar en el primero de los triángulos, donde dice 0 años, ahí es cuando el niño nace. A los 3 años, que es a la mitad, llega a la cúspide de esta primera infancia y empieza a decrecer para llegar a una madurez, es decir, en los primeros 3 años de este primer triángulo, el niño va a adquirir todo lo que está del lado izquierdo del triángulo. Mente absorbente inconsciente, ayúdame a ser yo mismo, y va a preguntar por todo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aunque a veces no tenga todo el desarrollo del lenguaje, va a tener esta posibilidad de entregarte información. Y una vez que llega a esta cúspide del triángulo, empieza el decrecer, no porque se le esté terminando el aprendizaje, sino porque está madurándolo a través de la repetición, a través de ser más consciente, ya lo quiere hacer solo, y entonces empieza a preguntar los cómo para llegar al segundo triángulo y luego la infancia, la adolescencia y la madurez. Así cada una de estas etapas o de estos periodos de desarrollo, al llegar al límite, vamos a notar que el niño o incluso el adolescente, posteriormente el adulto, va a tener nuevas necesidades.
¿Qué significa esto? Y esto te cuento que para mí fue un shock cuando yo conocí este esquema, porque fue darme cuenta, por ejemplo, con el mayor, él entra a la escuela prácticamente a los 6 años, que todo lo que yo no había hecho en esta primera infancia iba a ser imposible realizarlo en los siguientes años. Y te puedo decir que he visto cambios, especialmente en relación a mi hijo el menor, que él sí entra en esta etapa y tiene la posibilidad de absorber ciertos conocimientos que para el otro ya no fueron igual de fáciles. Esto no significa que si ya no se dio, jamás se dará, pero sí implica mucho más trabajo, mucha más presencia y este tiempo que hay que dedicarles para que entonces puedan desarrollarse de una manera adecuada. Conocer las etapas de este crecimiento nos va a permitir responder mejor, como te decía, a las necesidades tanto psíquicas como físicas del niño en el desarrollo en el que se encuentre. Hasta aquí, ¿hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta? Pueden hacerlo si gustan abriendo su micrófono. Si no, Luis, te pediría que me dijeras que todo está bien para avanzar. Gracias, Pati. Hasta el momento todo muy bien. Estamos transmitiendo también a través de Facebook y en la plataforma Zoom. Tenemos en este momento 54 personas conectadas. Si les interesa que Pati profundice en algún tema o alguna pregunta, la pueden escribir en el chat que se encuentra ahí en el lado derecho de su barra. Y yo con mucho gusto voy a leer las preguntas en el momento en el que aparezcan. Adelante, Pati. Gracias, Luis. Otro de los esquemas Montessori es hablar de los momentos. Cuando hacemos una presentación, que así es como se llama cuando nosotros como guías, bueno, yo todavía no he terminado mi maestría, entonces no podría llamarme como tal, pero es uno de los propósitos, es hacer las presentaciones, es decir, dar material a los niños, explicarles de qué se trata y cuál es el objetivo. Y bueno, esto nos lleva a presentarlo en diferentes momentos. Y cada momento es un concepto, es decir, un concepto a la vez. Vamos a imaginar que tú quieres enseñarle a tu hijo a elaborar un pastel, que aunque no es algo que vemos propiamente en los ambientes, para que nos quede un poco más claro cómo hacerlo en casa. El preparar un pastel, un momento sería el verter todos los ingredientes en el bowl. Un momento distinto podría ser el cómo quebrar un huevo para entonces ponerlo en el bowl. ¿Y por qué te digo que momentos distintos? Porque es algo que no es necesariamente sencillo, a veces no es necesariamente sencillo para un adulto, imagínate para un niño. Entonces, si tú quieres que en una primera vuelta el niño mezcle todo, quiebre los huevos, no se le vaya ninguna cáscara al bowl, además limpie, luego lo ponga en el recipiente, lo meta al horno, o sea, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo. Entonces, lo puedes involucrar haciéndote cargo de la mayoría de las cosas, entregándole aquello que sabes que sí puede hacer y las cosas que sean complicadas, permitirle que sea un concepto a la vez. Y hasta que lo domine, vayas al siguiente. Oye, es que yo me doy cuenta, de acuerdo a las publicaciones que he visto en internet, que mi hijo ya está en edad de barrer. Ah, perfecto. Bueno, entonces, si lo vas a poner a barrer, enséñale cómo se hace y de entrada es primero juntar todo el polvo y otra habilidad distinta puede ser la de llevar la basura al recogedor. Esto no significa que no lo pueda hacer al mismo tiempo, pero lo que sí significa es que lo que estás buscando perfeccionar es, en un momento, la barrida y en otro momento llevar la basura al recogedor, y en otro momento limpiar el mueble, y en otro momento acomodar sus juguetes. ¿Por qué? Porque va a aprender un concepto a la vez. ¿Sí? Veo acá que hay información en el chat, pero no alcanzo a abrirlo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, claro, Pati. Preguntan sobre si hay relación entre el método Montessori y la metodología Reggio Emilia, la que se origina en el pueblo de Italia. Mira, no la conozco al 100%, he leído un poco sobre ella y hay algunos principios, por ejemplo, el de la independencia o el del esquema de hacer los tiempos, no los mencionan así y están relacionados, pero no considero yo tener suficiente información como para decirte en cuáles son todos los puntos en los que convergen. Gracias. Voy a aportar solamente aquí que el método Emilia surge en Italia en los años 70 del siglo pasado, entonces se ha dicho que tiene fundamentos también del método Montessori. También es un método que va hacia la práctica,
digamos que lo más importante es siempre la observación, la escucha y la exploración, parecido también al método Montessori en ese sentido, porque lo más importante es que las experiencias pasen por todo el sistema sensorial del niño, que esto le produzca, sea agradable para él, que sea algo que quiera aprender y que lo haga también en su momento, entre otras particularidades. Podría decir que este método pudo haber sido inspirado no solamente en el método Montessori, pero tiene en cierta manera similitud. Bien, gracias Luis. Uno de nuestros siguientes mitos es que los niños hacen lo que quieren, y ya lo había mencionado yo anteriormente, ¿no? Es una de las grandes creencias que se tienen sobre el sistema Montessori, que la educación no está equilibrada, o incluso cuando a mí me ha tocado estar en espacios en donde la gente, sobre todo de aprendizaje con adultos, en donde si no está en silencio la sala y cada quien está hablando, a ver, esto no es Montessori, y el facilitador aplaude y pide que guarden silencio. Entonces, no es así. Entrar a un ambiente Montessori, si no has tenido la oportunidad, te invito a que busques un espacio. Si no es en la escuela de tu comunidad, te digo, en internet hay información al respecto y hay videos sobre esto. No hay algo más tranquilo que un ambiente Montessori. Esto no significa que no haya ruido, no significa que no haya conversaciones, que no haya pláticas, que no haya juego al interior de un ambiente. Sin embargo, como es un ambiente controlado, vamos a encontrar que hay momentos para todo. Hay momentos para el refrigerio, hay momentos para el trabajo, hay momentos para salir al exterior, para salir al jardín, vaya, hay momentos para poder ir a la clase de deporte, hay momentos para ir a la clase de inglés, y todo esto va generando una dinámica en el niño. Entonces, sí, es una educación equilibrada en donde el niño no necesariamente hace lo que quiere, sino que elige la actividad en la que va a trabajar dentro de este ambiente controlado. Y de esta manera se va a comprometer de manera responsable con la actividad y el resultado de lo que ha elegido. O sea, es darle desde esta temprana edad al niño la capacidad, imagínate, tenerlo tú como adulto, para saber distribuir tu tiempo. Hoy que estamos haciendo home office, una de las grandes barreras que estamos teniendo es que no sabemos administrar nuestro tiempo como adultos, ¿sí? El poder elegir y hacerte responsable de lo que eliges y el resultado que vas a obtener. ¿Por qué? Porque desde un inicio tú dijiste que eso era lo que querías hacer. Entonces, no es el libertinaje de que hagan aquello que les venga en mente, sino darles opciones dependiendo del aprendizaje necesario en la etapa en la que están. Y bueno, esto nos lleva también a otro elemento que me encanta y que también relaciona a Montessori con la vida real. Vamos a encontrar que en los ambientes los niños están mezclados por edades. Por ejemplo, en una casa de niños, que es kinder, vamos a encontrar que están juntos primero, segundo y tercero de kinder. En taller 1, que es primaria, vamos a encontrar primero, segundo y tercero de primaria, taller 2, cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Y por qué es esto maravilloso? Porque en el mundo exterior no vamos a tener solo contacto e interacción con personas de nuestra misma edad, como en la escuela tradicional. Vamos a tener contacto con personas de cualquier edad, lo vamos a ver en las organizaciones, ahora que tenemos estas diferencias que las manejamos como generacionales, pues bueno, también le da la posibilidad al niño de que esta educación esté equilibrada, porque es un aprendizaje más profundo el que va a llevarse, el de darse cuenta que lo que está viviendo en lo individual se puede poner en práctica, y esto también va desarrollando otras habilidades sociales como la empatía. ¿Por qué? Porque se ayudan unos a otros. Habrá aprendizajes que aunque la guía les demuestre a través de la presentación, el niño podrá en conjunto con sus compañeros llevarlos a cabo sin necesidad de que el adulto esté todo el tiempo con ellos. Ojo que esto no significa que los niños estén solos en un ambiente Montessori, siempre hay una guía ahí, pero lo que sí implica es que hasta que se meten en una contradicción o en algo que no logran entender, es que van al adulto. Pero cuando ya están en un nivel muy avanzado, porque hay niños que ante una primera contradicción o ante una falta de entendimiento, la primera persona a la que recurren es a su compañero, especialmente si es alguien que tenga un grado más alto, porque saben que es un material que ya ha cubierto y que ya entiende. Entonces, el niño no hace lo que quiere, el niño elige lo que va a trabajar con base al interés que va surgiendo. Esto también es una gran oportunidad para en casa, especialmente en estos días, poder desarrollar la independencia de los niños y trabajar la necesidad psicoafectiva de la seguridad. Yo he encontrado en ejemplos de diversas mesas de diálogo
mamás o papás que me dicen, es que les da uno la mano y cogen el pie. ¿Por qué? Porque en el desayuno yo les pregunté, ¿qué se les antoja desayunar? Y dije, o sea, imagínate que me pidieron hot cakes, me pidieron tocino, me pidieron no sé qué. Entonces era una serie de calorías y era una serie de... Aparte yo ni tenía eso en la alacena. Bueno, un ambiente preparado, transmutándolo a tu casa, implica que tú le vas a dar opciones de lo que sí tienes. Y desarrollar su independencia, su libertad y su seguridad es también fijar límites. Entonces, ¿cuál sería una buena forma de fijar límites? Pues decirle, a ver, tengo hoy para preparar huevo, frijoles y una tortilla, o tengo hot cake. ¿Cuál es? Pero tenemos que ponernos de acuerdo porque no vamos a hacer 5 comidas diferentes. De estas opciones, ¿qué eligen? Y es darles la posibilidad de elección. Y esto les va a brindar seguridad, les va a brindar independencia y por supuesto que les va a brindar también responsabilidad sobre el resultado. Entonces, esta sería la tercera desmitificación. Los niños no hacen lo que quieren. Los niños eligen en función de su interés y es el adulto el que va a proporcionar a través de los límites la seguridad y el desarrollo posterior de la independencia. Esto nos lleva también a un siguiente esquema en donde... Ay, perdón, Pati, me encantó lo que acabas de decir. Cuando los niños eligen conforme a su interés, que es muy cierto, pero los adultos... fijan límites en un ambiente controlado. Gracias. Y esto le va a permitir al niño tener seguridad y eventualmente desarrollar su independencia. Ok, gracias. A ti, Angie. Ahora, uno de los conceptos que también se manejan mucho en Montessori es la de los periodos sensitivos. Estos en donde, dependiendo en qué periodo sensible esté el niño, va a ser el involucramiento que va a tener. Este va a ser el despertar de su interés. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a trabajar a su propio ritmo, sin horarios, a través de actividades. Y esto va a potenciar su inteligencia, pero muy importante, a través de la repetición. Yo recuerdo que cuando Lucas entró a este sistema, hay un ejercicio que se llama la pinza. Es una pincita que tú tomas, ya sea a veces lo hacen con la mano o bien tienen unas pinzas para potenciar el músculo de la mano. Y es un trastecito con unas motas que el niño tiene que tomar con la pinza y llevar a un siguiente recipiente. Yo recuerdo que tenía 3 semanas ya en la escuela y todos los días le preguntaba, ante la ignorancia de lo que estaba ocurriendo, ¿qué hiciste hoy? Y me decía, la pinza. Al día siguiente, ¿qué hiciste hoy? La pinza. Entonces yo a la 3ª semana dije, bueno, esto es una pérdida de tiempo y de dinero porque el niño nada más está aprendiendo a hacer eso. Claro que cuando tuve la primera de las conversaciones con su guía, me dice, en el pasado él no tenía bien desarrollada esta habilidad motriz de poder tomar con pinzas. A esto súmale el tema de los colores, súmale también que está contando, porque cada vez que pasa una mota está contando. Luego tiene la posibilidad de mostrarle a un niño más pequeño qué es lo que tiene. Y bueno, dentro de una actividad que yo como mamá no entendía, luego supe que había otros 5 aprendizajes alrededor del mismo. Y hasta que él no dominó este proceso, tanto de contar como de usar su mano y adicional sentirse seguro haciéndolo, porque además era una escuela nueva, fue entonces que pasó a un nuevo material. Entonces, la repetición va a ser necesaria en los niños. También lo hacen los adultos, ¿eh? Esto es un hecho. Y bueno, estos periodos sensibles Montessori son solamente 6. Sin embargo, yo quise agregar otros que ahorita les voy a hablar de un siguiente autor que ha buscado ampliarlos para un mejor desarrollo, ¿sí? Los periodos sensibles se van a entender más fácil si se los digo así. Son una fuerza interior que va a guiar al niño a centrarse en un determinado aspecto de su entorno porque necesita desarrollarse y va a corresponder a cada etapa de su crecimiento. Estos periodos le van a llevar al niño a sentirse atraído, lo van a llevar a explorar, a experimentar y a aprender mediante determinados materiales que le permitan realizar actividades y que estas actividades a su vez le den experiencias que van a ser necesarias para la formación de esta vida psíquica y física de la que yo hablaba al inicio de la presentación. Entonces, esto a nosotros como adultos nos brinda la posibilidad de darle al niño esta oportunidad para elegir libremente aquello con lo que quiere trabajar y aquello de lo que quiere aprender.
Yo te decía, los niños en edad muy temprana, sobre todo si tu hijo está aprendiendo a hablar o si está entre estos 3 o 4 años que ya habla, pero está descubriendo un mundo adicional, van a hacer mucho la pregunta del por qué. Yo he visto en grupos de mamás que preguntan, ay, ya les llegó la etapa del por qué, y nos causa un conflicto el tener que estar respondiendo. Y muchas veces como adultos nos cortamos en el porque sí, porque así es, luego lo vas a entender. Ahí automáticamente lo que estamos haciendo es matar la curiosidad del niño. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos somos la autoridad y somos los que frente a sus ojos sabemos. Entonces, si nuestra respuesta es porque sí, pues entonces no hay más. Entonces, hoy tenemos una ventaja que cuando recién se desarrolló el método no existía. En el pasado, imagínate todo un niño haciendo estas preguntas y no sé, de algo relacionado a la botánica, pues tenías que ir a la biblioteca, buscar un libro. Hoy tenemos el internet. Hay muchas formas de encontrar información para que nuestros hijos o los niños con los que tenemos contacto no se queden cortos en este sentido, ¿sí? Ahora, los principales periodos sensibles que mencionaba Montessori son los primeros 6, los que están en rojo. El orden, ¿sí? Por eso los niños vamos a encontrar que en esta etapa temprana forman todos los carritos y luego los ponen por colores o todos los peluches. Sácanle el cereal y lo van a poner sobre la mesa, ¿sí? Y luego les entregas una caja y meten todos los elementos que tú les hayas dado y los sacan. Y los vuelven a meter y los vuelven a sacar y los vuelven a meter. Están desarrollando su periodo sensible del orden, ¿sí? El movimiento. Hay videos extraordinarios. Veíamos uno en clase de un bebé en donde todos los días, a partir del segundo mes, se le pone boca abajo en una superficie que aunque es firme, es segura y empieza con este gateo. Yo recuerdo, y esto mis hijos, ninguno de los dos gateó, y yo decía, no, pues que ninguno quiso gatear. Claro que cuando entiendo todo esto, digo, vaya, es que no hice lo que debía haber hecho para que ellos pudieran gatear. Si bien es cierto, hoy son niños sanos, son niños que caminan, que corren, que juegan, también te puedo decir que es notorio cuando un niño tiene este desarrollo del movimiento en las funciones incluso hasta deportivas, ¿no? El lenguaje, los sentidos, los objetos pequeños y la vida social se van a despertar dependiendo del año en el que se encuentren. Y si tú te fijas, estos primeros 6 años son en donde se van a potenciar estos conocimientos, ¿sí? Vamos a encontrar los últimos, los que ya no están en rojo. Aquí estos los vas a encontrar en un libro que se llama Cómo educar niños maravillosos con el método Montessori. El autor es Tim Seldin, así como se escucha, Seldin, ¿sí? Y ahí podemos encontrar estos periodos en donde él ha añadido que dependiendo de la edad, si tú te fijas, ya están más cargados a los 3 años en adelante, pues bueno, en donde encontramos la cortesía, la música, las relaciones espaciales, las matemáticas y todo aquello que se puede despertar en el niño desde muy temprana edad. Y esto es algo que ha cambiado en nuestros tiempos, porque vamos a hablar de que en 1800, a principios de 1800, antes de que naciera la doctora Montessori, pues los niños pequeños no eran considerados personas, porque como no hablaban, no se valían por sí mismos, pues entonces no había necesidad de hacerlo. Lo grave sería que aún en la actualidad, y digo grave porque yo he escuchado personas adultas decirlo, sobre todo cuando me dicen, oye, y sí vale la pena invertirle tanto a un niño. Y yo, claro, porque esta primera etapa va a decantar en el adulto en el que se va a convertir. Hasta acá, ¿tienes alguna duda o comentario? Patillo, Mónica. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Hola. Oye, aquí una duda. Digo, a mí, yo apenas me estoy empezando como a instruir en este método. Me encanta, la verdad. Como decías tú, se escuchan muchos mitos acerca de que no es para todos los niños y que si tu niño es muy inquieto, que es mejor uno tradicional, que para darle disciplina y demás, ¿no? Que yo siento que mis hijos van para allá, van por ese camino. Pero a mí lo único que me preocuparía, o bueno, más no que me preocupe, sino que no he investigado aún. ¿Aquí en México conocen algún tipo de escuela, o sea, de educación media superior que también vaya de la mano con esto? Porque yo recuerdo también cuando yo estaba en preparatoria y en universidad, sobre todo en preparatoria, cuando venían personas de método Montessori precisamente,
fue todo un caos para ellos adaptarse al modelo tradicional que llevamos en la preparatoria. Entonces me acuerdo que sí era estrés para ellos por cómo tú los veías y también para el maestro porque pues no sabía cómo, pues sí, o sea, cómo impartirles clase o pues sí, o sea, cómo hacerle con ellos porque pues venían de otro tipo de formación. Entonces lo sentían más como me están retando, no quieren hacer caso y, o sea, lo tomaban por otro lado los maestros, ¿no? Entonces, ¿conocen algún tipo de educación media, de enseñanza media superior que también vaya acorde a? Mira, sí hay escuelas en el país. Por ejemplo, en Chihuahua sí tenemos una escuela nada más que lleva el proceso hasta la educación media superior, que aunque Montessori está diseñado para abarcar específicamente hasta el término de la primaria, lo que hacen estas escuelas es diseñar el proyecto educativo a través de, valga la redundancia, proyectos. Se les asignan proyectos a los niños y bueno, ellos van aprendiendo. Y esto último que dijiste me parece lo más valioso. En realidad, quien tiene el conflicto y que esto obviamente va a impactar a veces en las notas o incluso en la interacción, son los maestros. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación para trabajar con alumnos Montessori. Piensan que son desafiantes porque están acostumbrados a cuestionar, están acostumbrados a levantar la mano y decir, oye, tú estás diciendo esto y me parece maravilloso, solo explícame de dónde viene. Y en una educación tradicional, lo primero que hacemos es decir, ¿por qué lo digo yo? Entonces, así es. No están dispuestos, y esto te lo digo yo porque yo lo veo con mis hijos y apenas tienen 7 y 9 años, no están dispuestos a aceptar un no sé por respuesta. Incluso, y no es porque tú como adulto tengas que saberlo todo, sino te dicen, bueno, ¿y en dónde lo puedo encontrar? Si tú no sabes, ¿dónde sí dice? Entonces, ahí yo creo que también va a tener que ver con, de entrada, la educación está cambiando, siempre, está en constante evolución. Y en este caso específico, el que hoy nos encontramos, yo justamente el otro día pensaba en si realmente iba a usar un ahorro que empezamos a hacer cuando supimos que estábamos embarazados, que yo estaba embarazada de Bruno, es decir, hace 10 años, para cuando él fuera a la universidad. Y el otro dije, ¿realmente lo voy a usar en esto? Ya no estoy tan segura de que mis hijos y los hijos de muchos, independientemente de si son Montessori o no, vayan a ir a una universidad tradicional. Porque hoy tenemos tantos elementos y tantos recursos a la mano que el aprendizaje está cambiando. Entonces, no necesariamente tendrán que batallar, pero sí tendrá que ver mucho el papel activo del adulto que esté en sus vidas. Y no me refiero solo a la guía, sino en este caso sus padres. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Pati, hay dos preguntas Roxana. en el... Adelante. Roxana. Te iba a preguntar, bueno, ahorita que mencionabas el movimiento de la pinza, el ejercicio, que es un movimiento fino que hacen los niños, bueno, yo sé que parte de cada uno de los ejercicios que hace Montessori tiene un porqué, ¿verdad? No nada más lo pone. Entonces, no sé si eso me acuerdo yo, que tenía que ver para preparar al niño para empezar a escribir, porque sí, es un movimiento que tiene que agarrar el lápiz y tiene un movimiento que se le llama movimientos, ¿cómo se le llama? Menores, por así decirlo, y donde el niño tiene la capacidad para después, cuando llegue el momento, ya tener, agarrar un lápiz y poder escribir, tener la escritura, ¿verdad? Así es, como bien dices, todos los materiales tienen un propósito y este propósito a través de esta misma visión cósmica, porque la visión cósmica y sistemática no es nada más en cómo esto que yo estoy haciendo va a impactar el mundo exterior, sino cómo esto que estoy haciendo en el presente me va a beneficiar en el futuro. Entonces, como bien dices, incluso vamos a encontrar que en casa de niños, que es kinder, el niño ya trabaja con el cubo del binomio y hasta que llega a la primaria se le explica cómo funciona el binomio en la parte matemática, pero la manipulación del material ya la ha tenido con antelación. Entonces, sí, todo está concatenado. Gracias, Roxana. Tenemos algunas preguntas o participaciones en el chat. Te las voy a leer, Pati. Gracias. Tere Cruz dice, ¿el método se puede utilizar en casa con niños de 1 año? Si los niños van en una escuela tradicional como papás, ¿podemos trabajar con el método solo en casa? Sí, por supuesto. Vamos a encontrar que los ambientes Montessori, casa de niños es kinder y talleres primaria, pero tenemos comunidad infantil. En la comunidad infantil son los niños pequeñitos, ¿sí? Que llegan desde el año, a veces llegan unos antes, va a depender mucho de la institución, pero también es algo que puedes llevar a cabo en casa.
Ahorita es complicado que encuentren los libros Montessori en internet porque, bueno, sabemos que el tema de editoriales es complicado. Hay muy pocas editoriales en el mundo que los tienen. Ayer justamente veía yo uno en España. Sin embargo, los puedes encontrar en línea, los originales, y los puedes descargar. Y tú como papá te lo avientas. No es una lectura fácil, porque como la doctora Montessori era eso, doctora, sí tenía estudios de pedagogía y de muchas otras cosas, pero la mayoría de sus estudios eran a través de la observación, y esto implica una redacción científica. Pero más allá de esto, el material es muy valioso. Si alguien no los encuentra, yo los tengo y con gusto se los puedo hacer llegar. Muchas gracias, Pati. A todas las personas que ya se registraron, también les recordamos que pueden adquirir su constancia de educación continua para este webinar, solicitándola en el correo que daremos al final con Alicia Cornejo. Y Pati, también dice Carla Durán, ¿cuáles deben ser los principales puntos a evaluar en la búsqueda de un colegio que lleve a cabo el método Montessori? Muy bien. Bueno, de entrada, los colegios Montessori, al menos los con los que yo he tenido contacto, y no solo en Chihuahua, porque he estado en contacto con algunos en el resto del país, no necesariamente van a tener un horario extendido, cosa que a veces nos genera un conflicto, especialmente si mamá y papá trabajan con un horario muy amplio. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el niño tenga un periodo de adaptación en la escuela, pero también que tenga la convivencia en casa. Entonces, eso sería un punto número uno. El que tú te des cuenta, más de buscar a la escuela, que sepas que te vas a tener que adaptar al horario. La mayoría de las escuelas, digo mayoría porque sí hay algunas que tienen este horario extendido. En un segundo lugar, hay muchas escuelas que son Montessori y que además llevan uniforme. A mi juicio, no es que sean una mala opción, pero vamos a tener que revisar si realmente son Montessori al 100%. Hay otras en donde le llaman Montessori por llamarle y no necesariamente tienen personas acreditadas. Entonces busca si están afiliadas a la AMI, que es la Asociación Montessori Internacional. Para mí serían los elementos básicos. Fuera de eso, en cuanto a disciplina, que esté cerca de tu casa, bueno, todo esto va a variar. Yo te puedo decir que yo hago 20 minutos desde mi casa hasta la escuela. ¿Por qué? Porque en la zona en donde yo vivo no hay una escuela Montessori, pero estoy en disposición y en posibilidad de ir hasta donde tenga que ir para que mis hijos estén bien. Entonces, de entrada sería eso, que esté afiliada a la AMI y que si no, bueno, las guías en donde se graduaron, qué es lo que saben, y que sea realmente Montessori, porque vamos a encontrar escuelas. El otro día veía yo en línea, me puse a seguir en Instagram a una escuela y me daba cuenta que muchos de los materiales no eran Montessori. Hay muchos materiales que pueden estar adaptados, pero no son originales Montessori. El adaptado no está mal, pero por ejemplo, si tú le das a un niño un ábaco con muchos colores o le das algo para que arme y tiene muchos colores, dice Montessori. Un juguete no es un material Montessori y un material Montessori no es un juguete, no es lo mismo, ¿sí? Tienen un propósito, como decía Rosana, de aprendizaje. Eso sería número uno. Y número dos, el hecho de entre más colores haya y más elementos tenga un material, menos sencillo va a ser para el niño el aprendizaje, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de cómo ir de lo concreto a lo abstracto en unas siguientes diapositivas y creo que ahí voy a poder ser un poco más clara. Muy bien, una última lectura de otro comentario de Tania y continuamos. Dice Tania, ¿por qué hay literatura que maneja las etapas del desarrollo en ciclos de 7 años en vez de 6? ¿Sería este un detalle insignificante? A mi juicio sí, porque va a depender del autor. Vamos a encontrar que María Montessori en algunos de los textos menciona estos triángulos de las etapas del desarrollo todo el tiempo y va a haber otros momentos en donde puede hacer una distinción y lo mismo 6 que 7. ¿No? O sea, no hay tanto problema por esto. Muy bien, gracias por ti, continuamos. Gracias. Ahora, bueno, yo como adulto, ¿qué es lo que puedo hacer cuando estoy en un proceso de ambiente Montessori? El verdadero educador, dicen por ahí, es el que está a servicio del educando, no al revés, no aquel que busca que el educando se alinee a sus expectativas. Por lo tanto, cuando tú eres un adulto que está en este proceso, pues tendrás que cultivar la humildad para caminar junto al niño, aprender de él y que juntos puedan formar una comunidad.
Te puedo decir que el nivel y el tipo de inteligencia, y cuando hablo de tipos de inteligencia me refiero a estas que Gartner mencionaba en sus inteligencias múltiples, se van a conformar fundamentalmente durante los primeros años de la vida. A los 5 años, el cerebro de un humano va a alcanzar el 80% de su tamaño adulto. Entonces, mucho de nuestro trabajo por eso se va a hacer en esta primera etapa. La plasticidad de los niños muestra que la educación de estas potencialidades debe ser explotada desde que es un bebecito. Y los conocimientos no deben ser una introducción dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, mediante la información existente, los conocimientos deben ser percibidos por ellos como una consecuencia de sus razonamientos. Lo más importante para nosotros como adultos es motivar a los niños a que aprendan con gusto y a permitirles satisfacer la curiosidad para que puedan experimentar este placer que brinda el descubrir una idea propia, en lugar de recibir los conocimientos de otros. Entonces, aunque no va, decíamos hace rato, no va a aprender solo lo que quiere, va a ser un aprendizaje guiado, no impuesto, ¿sí? Hay que permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. Hay que preguntarle, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Si esta respuesta está incompleta, ¿cómo se te ocurre que podríamos completarla? Y esto para quienes están en el webinar y tienen conocimientos de coaching, pues si leen un poco más de Montessori se van a dar cuenta de que la filosofía humanista está presente en Montessori de 0 a 100. ¿Sí? A menos que sea muy necesario, no aportarle desde afuera nuevos conocimientos, es decir, cuando ya haya agotado sus recursos. Hay que permitir que sean los niños los que construyen con base a sus experiencias cada cosa que vayan generando. Ahora, algo que cuesta mucho trabajo, porque en el sistema tradicional es algo que se potencia, es el tema de la competencia. Y en Montessori no se trabaja tanto a través de la competencia. Y digo tanto porque no significa que sea nulo. Sin embargo, hay un esquema que Montessori menciona. Dice, con respecto a la competencia, este comportamiento debe ser introducido solo hasta que el niño tenga la confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos hay un texto que dice así, tal cual. Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar. Te lo repito. Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar. O sea, si lo vamos a lanzar a que aprenda sobre la marcha, o sea, está bien, de la pérdida se aprende, pero si no le hemos dado herramientas previas para que tenga una posibilidad razonable de triunfar, pues entonces hay más trabajo que hacer. ¿Sí? María Montessori consideraba que no se podían crear genios, o sea, que no toda la gente va a tener esta genialidad que esperamos en la parte técnica, pero sí hay que darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer esas potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. Entonces, no todo es con base a la competencia, no todo es con base a lo que yo quiero como adulto, porque luego cometemos este error, por llamarlo de alguna forma, en donde todo aquello que nosotros no hicimos, todo aquello que yo no quiero que mi hijo lo haga, o bien todo aquello que yo soy y todo aquello que yo digo y obtengo, también que mi hijo lo logre. Entonces, si no es su interés, no va a suceder. ¿Qué debe suceder para que una actividad sea Montessori? Entendiendo que tú no tienes a lo mejor los conocimientos, o bien que tu hijo no está en una escuela con estas características, o que vas a desarrollar algo adicional y quieres que tenga una línea Montessori. Pues bueno, de entrada tendrás que diseñar una actividad que sea autodirigida. ¿Qué significa esto? Que el niño elija en qué trabajar. ¿Por qué? Porque le va a generar esta motivación para realizar la actividad. Tú puedes acompañarle y puedes darle una primera muestra, así es como le llamamos nosotros a las presentaciones, pero permitirle la repetición a través de sí mismo, que no estés todo el tiempo ahí encima de ellos. Y esto, ahora he visto que hay a quienes les ha costado trabajo, porque ante la cuarentena queremos a las 7 de la mañana que se levanten a hacer el desayuno, luego que hagan la tarea, y luego que busquen un video en internet, y luego que toquen el piano, que armen un rompecabezas, que ya estén haciendo la comida, que barran el cuarto, que vuelvan a hacer otra, y todo el día está lleno, y todo el día estamos encima de ellos. Y lo ponemos en redes sociales. Ay, es que todo el día tengo que estar encima. No, fomentar la independencia también es darle su individualidad. No hay que estar presentes en todo. Pendientes sí, pero no necesariamente encima de ellos.
En segundo lugar está el control del error, y esto ya lo había mencionado antes, que el propio niño pueda comprobar su trabajo. Yo te hablaba que una gran herramienta, sobre todo en la disposición de los elementos del hogar, es una fotografía del cómo debe verse. ¿Sí? Esto es lo que estamos buscando, para que el niño tenga claridad sobre cuáles son sus avances, qué tanto le falta, o bien, si ya ha terminado y lo va a repetir, cómo puede mejorar. En un tercer lugar, que implique el uso de los sentidos, así como menciona la palabra, en plural. Si yo quiero hacer algo, por lo menos buscar abarcar 2 sentidos. ¿Sí? Por lo menos, si puedo extenderlo, será maravilloso. Aprender haciendo. Dice acá que se va de lo concreto a lo abstracto. Yo recuerdo cuando estaba, ya ni siquiera en la primaria, recuerdo en la secundaria, que fue cuando las matemáticas empezaron a convertirse en un tema difícil para mí. Pero también recuerdo, y es un ejercicio que he hecho de manera consciente en este último año a través de mi estudio en la maestría, que yo preguntaba, ok, sí, sé que se tiene que llegar a ese resultado, pero no entiendo por qué. Y ante la falta de elementos, del poder explicarme un poco más, de diversos maestros, llegué a resumir porque así es. Así te lo tienes que aprender y así va a ser. Entonces, conforme fui avanzando, a esto súmale que ya no era tanto mi interés. Llegó un momento en que yo dije, uff, por fin terminé con estas materias, lo que sigue. Entonces, ahora que estoy en la maestría y que tengo la oportunidad de ver conceptos como una multiplicación, como una resta, como una suma, que es juntar, que es repartir, porque, por ejemplo, hablarle a un niño en un concepto básico, ¿qué es una división? Lo que tú le dices es, una división significa repartir. Dividir es repartir. Y así te la llevas, ¿eh? Dividir es repartir, hasta que el niño entiende que dividir es repartir. Y una vez que ha dominado el concepto de dividir como repartir, entonces puedes ir a un siguiente punto. Eso es ir de lo concreto a lo abstracto, ir de menos a más. En la educación tradicional esto ocurre al revés. Primero te enseño lo abstracto porque así es, y si tú tienes un interés y una curiosidad, entonces vas a desmenuzar la información para entender el por qué. En Montessori es completamente lo opuesto. Primero te enseño lo más grande, lo más importante, aquello que es la base, y luego vamos avanzando. Por eso te decía yo ahorita con el ejemplo del pastel. Si tú quieres que tu hijo aprenda a mezclar, pues a lo mejor lo previo es que aprenda a partir un huevo y a echarlo las veces que sea necesario. Claro, no estamos para desperdiciarlo, entiendo, pero bueno, ahorita mi enfoque es en esto, solamente en que aprenda a partir un huevo, que aprenda a cortar un limón, que aprenda a limpiar sus zapatos, porque si lo que aparte quiero es que los limpie, que los bolee, que lave las cintas, y luego que... Entonces el niño va a tener demasiadas cosas. Por eso, de lo concreto a lo abstracto. En un quinto lugar, conceptos separados. Enfocarnos en una cosa a la vez. Esto va a ayudar a perfeccionar el conocimiento. No significa que no podamos usar el recurso que yo te mencionaba hace rato de la madeja de estambre, que de una cosa venga la otra. Pero primero termino con esto y luego me voy a la siguiente. Y la puedo conectar con la anterior y decirle, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de esto? Bueno, hoy vamos a hablar de esto porque ¿cómo se relacionaba? Y entonces ahí empezamos a sacar conocimiento del niño. Si nos damos cuenta que sigue teniendo una brecha de oportunidad entre lo que se supone debe saber y lo que va a aprender, entonces no es momento de ir por lo siguiente, es momento de reforzar lo anterior. Y eso también es algo que vemos en Montessori. Si cuando tú estás haciendo una nueva presentación o le vas a demostrar un nuevo conocimiento al niño, se queda un poco corto en sus respuestas, entonces no es decirle, no, no sabes, no es decirle, te invito a que podamos practicar esto nuevamente para entonces poder llegar a esto de acá. Pero en ningún momento le hacemos ver que está mal, que no sabe lo suficiente, que entonces ¿de qué sirve que lo hayamos hecho 10 veces ayer si hoy ni siquiera te acuerdas? Bueno, lo que pasa es que las 10 veces para él no fueron suficientes. Hoy puede darle otra vez más. En sexto lugar, que fomente la independencia, y esta va de la mano con la una.
que sean materiales que aporten a su confianza y que estén a su alcance. Yo te invito, si estás ahí en un área de tu casa y sabes que puedes tener niños a los que quieras ponerles actividades Montessori, que voltees alrededor y te des cuenta qué tan accesibles están los elementos para que el niño pueda manipularlos y para que pueda trabajar con ellos. Si, por ejemplo, yo no tendría mi cocina chiquita, porque la mayoría del tiempo soy yo la que la usa, pero sí conseguir un banco adecuado para que el niño pueda. La mayoría de las veces lo que hacemos es jalar una silla si no tenemos un banco y le pedimos que nos ayude. Bueno, valdría la pena el empezar a revisar. Oye, es que si yo quiero, ayer mismo se terminó el jabón del baño de la planta baja y para esto, antier en la noche, escucho yo que Lucas le dice a mi esposo, papá, ya no hay jabón. Le dice él, sí, ahorita pongo. Y así se quedó, eso fue en la noche. Ayer en la mañana entra Bruno a lavarse las manos y grita, papá, ya no hay jabón. Entonces yo lo primero que hago es voltear con mi esposo y le digo, Marco, digo, dile dónde está el jabón y dile cómo se llena. ¿Por qué? Porque él está en posibilidad de hacerlo. Entonces, no significa de decirles a los niños ante tu creencia de que ya puede, hazlo tú. No, hay que demostrarles cómo se hace, aportarles esa confianza y seguridad y luego permitirles que lo hagan por su cuenta. Y en séptimo lugar, fomentar la concentración. Hay que prepararnos para las repeticiones y que puedan hacerlo las veces que sea necesario. Y aquí es en donde nosotros como adultos respiramos profundo y nos dotamos de paciencia. Yo es algo que admiro en las guías Montessori. Son buenísimas para el tema de la paciencia. A veces como papás esto nos cuesta. Entonces, si tú ya sabes que no vas a tener que estar todo el tiempo encima de ellos, dales oportunidad de que lo hagan las veces que sea necesario. Habrá elementos o habrá actividades en las que requieran tu supervisión. Pero bueno, si algo nos ha brindado esta cuarentena es justamente eso, la posibilidad de brindarles más tiempo. ¿Dudas o comentarios hasta acá? Buenos días, Pati. Gracias. No me quedó muy claro cuál es, cuando mencionabas que no estabas segura si lo que habías considerado como ahorro para un gasto de la universidad, que no tenías claro si realmente lo ibas a utilizar. No entendí muy bien ese concepto. No estoy segura de que mis hijos vayan a ir a una universidad tradicional. O sea, hoy no me sorprendería que Bruno me dijera, mamá, voy a estudiar en línea, o mamá, yo voy a dedicarme a tal cosa, voy a tomar un diplomado y realmente no me interesa tener un título universitario. Y esto no es porque sea Montessori, esto lo digo porque el contexto en el que hoy nos desempeñamos no es que el título ya no sea válido, simplemente creo que hay otros elementos en la actualidad que están teniendo bastante peso en el tema laboral. Muchas gracias. A ti. Gracias. Pati, en Facebook, Marisela Zarzosa comenta, dice, hola, entonces no hay un currículum, o sea, una planeación que se sigue en el método tradicional. Entonces, ¿cómo le dan seguimiento? Sí hay una planeación. De hecho, las escuelas Montessori en México están afiliadas a la Secretaría de Educación Pública. Las guías, o en este caso las maestras, tienen una planeación y se divide por áreas. Y cada una de las áreas tiene los materiales Montessori y los temas que pide la SEP. Y hay una manera de evaluarlos. El hecho de que no tengamos tareas y no tengamos un examen aplicado a los niños no significa que no se les evalúe. Sí hay un currículum y sí hay una línea de seguimiento. Y conforme se van teniendo las repeticiones, cada una de las guías va marcando aquellos aprendizajes que está teniendo el niño, no solo a través de las repeticiones, sino a través del dominio del material. Y esto es lo que se presenta a la Secretaría de Educación Pública. Sí hay un currículum y sí hay también una evaluación. Gracias. Blanca Hernández dice, yo tuve a mi hijo en un sistema Montessori, lo tuve que cambiar a un sistema tradicional y ahora veo que le he frenado su desarrollo. En el sistema tradicional no explotan su potencial. Afortunadamente, ya encontré un Montessori cerca y volveré a cambiarlo. Tengo otro comentario de Roxana, dice, ¿qué ayudaría el método Montessori en niños con déficit de atención o autismo? ¿En qué ayudaría? Es una gran pregunta porque Montessori es para todos. De hecho, el origen de Montessori se da trabajando con niños de condiciones especiales. La doctora se desarrolla en su profesión como médico en un esquema muy complicado para su época. De hecho, fue la primera mujer médico en Italia. Y dentro de su biografía y de textos que se encuentran sobre ella, vamos a encontrar que estudiaba de noche,
para no incomodar a los caballeros mientras ellos estudiaban medicina. Entonces, cuando ella sale de la universidad y empieza a hacer otro tipo de estudios y se relaciona con personas que le pueden dar la oportunidad de implementar aprendizajes, la mandan a un centro de salud y empieza a trabajar con niños. En ese entonces yo les decía, a los niños no se les consideraba personas hasta cierta edad, ya niños con condiciones diferentes, pues mucho menos. Entonces, ella se empieza a dar cuenta que cuando les tiraban, porque les tiraban la comida a los niños para que la recogieran, muchos de ellos, en lugar de comérselas, tomaban las horruras o las pequeñas migajas y se ponían a jugar con ellos. Digo que era una maestra de la observación. Entonces, con base en esto, ella empieza a desarrollar elementos y le entregan la dirección de un centro en donde ella todos estos principios los empieza a trabajar con niños que aparentemente tenían deficiencias. Y algo muy curioso, de hecho, hay un documental en Netflix que los invito a que vean, es Una vida dedicada al aprendizaje, si no ahorita si alguna de mis compañeras tiene el nombre correcto, les pido que lo pongan ahí en el chat, ¿sí? Una vida dedicada a los niños, se llama. Ella empieza a darles herramientas de aprendizaje a estos niños y cómo posteriormente incluso hacen un examen, tipo los PIENSE y todos estos exámenes que les hacemos hoy a los niños, y salieron mejor evaluados que aquellos que iban en una educación tradicional y que además aparentemente no tenían ningún déficit o ningún problema. Entonces, yo te decía que la educación tradicional no es necesariamente para todos, pero Montessori tiene esta ventaja, es para todos. En la escuela de mis hijos hay niños que tienen alguna de estas condiciones que mencionas y algo que me encanta es que para ellos es un fluir porque les permite aprender. Y para el caso de mis hijos es ser empáticos y para ellos es pues un compañero. No tienen en su cabeza la diferenciación de que uno tiene una condición o no la tiene. Simplemente son sus compañeros. ¿Alguna más? Bien, gracias. Para Paula Lara, que pide algunos recursos, les voy a colocar en el chat el correo en el que pueden solicitar los recursos. Si ustedes ya están inscritos para presenciar este webinar, si hicieron su inscripción y ya tenemos sus datos, no se preocupen porque a ese correo les llegará los recursos que Patricia Martínez nos hará llegar. Sí. Después de Paula, tengo a Carla que dice, mi hija de 4 años es muy independiente. ¿Qué frases debo usar cuando el intento de hacer algo no sale? Ejemplo, ella pone el enjuague bucal en la tapita para hacer sus buches, pero en ocasiones llega a tirarlo. Yo hasta ahora uso la frase intentemos de nuevo y un día ya no pasará. Te pregunta sobre frases que pueda utilizar para reforzar esa práctica de independencia. Esa que utilizas está perfecto. Nosotros en la noche antes de dormir tenemos algunos decretos que repetimos con los niños y hay uno que nos encanta que es si practico, puedo mejorar. Y ha sido tanto la repetición que ellos han tenido que hoy, ante la falta de éxito, lo primero que dicen es eso. O sea, ya ellos solitos lo dicen, si practico, puedo mejorar. O incluso a veces, cuando es tanto el sentimiento de enojo, porque generalmente es lo que experimentan los míos, enojo ante no lograr lo que estaban buscando, lo primero que yo digo es si practico y ellos responden, puedo mejorar. Entonces, lo que estás haciendo está perfecto. O bien, si esto te da la oportunidad, aunque tenga 4 añitos, es posible preguntarle, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿O qué pudiste hacer distinto? ¿Qué te gustaría mejorar en la siguiente ocasión? También es sacar de ella esta responsabilidad, pero la frase está perfecta. Gracias. Nata comenta, a nivel secundaria, ¿cómo es que puedo apoyar en casa a mi hijo? Él está en un sistema tradicional y tiene TDA. Estos elementos de qué hacer para que una actividad sea Montessori aplican en cualquier edad. Yo lo aplico en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, que sea autodirigido, que le permita a él tener control del error, que use más de un sentido al momento de aplicar su conocimiento, que aprenda haciendo, y esto va a ser muy importante para el tema del TDA. ¿Por qué? Porque entre más elementos les damos, especialmente en una educación tradicional, y si ya está en secundaria, ya tendría que traer muchos conceptos acá en teoría, pero realmente no es que no se lo sepa, lo que pasa es que su enfoque va a estar en un lado y su atención puede ser dispersa. Entonces, hay que prepararse para las repeticiones y siempre desde el interés que tenga. Hay que preguntarle, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría que revisáramos? ¿Qué te gustaría aprender hoy? Por ejemplo, la semana pasada yo le asignaba a Bruno, que aunque no ha sido diagnosticado con TDA, fue uno de los elementos por los que decidimos hacer el cambio de escuela, porque su atención
puede ser muy prolongada o puede durar medio minuto. Entonces yo le dije, me gustaría que expusieras algo. Y fue toda la indicación que yo le di. Él eligió investigar sobre Albert Einstein, hizo una presentación en PowerPoint, tenía ahí algunas faltas ortográficas, pero buscó un video. No, en su vida había usado el PowerPoint, pero fue la novedad. Ante eso que él no conocía, la posibilidad de entregarse a la tarea y que yo no le dijera que estaba mal. Entonces, básicamente que cumpla con estos elementos. Gracias, Pati. Y un último comentario para seguir. Si hay algún sistema en el que se pueda verificar cuáles son los institutos en México que tienen el sistema Montessori. De entrada, en la página de la AMI, que es la Asociación Montessori Internacional, ahí te dicen las escuelas que están afiliadas a nivel internacional, no solo en México. Pero un sistema o una página local aquí en nuestro país no lo hay, a menos de que tengas algún contacto en la SEP, pues bueno, ahí sería fabuloso. Bien, muchas gracias. Continuamos. Yo te hablaba de este esquema de cómo hacer que una actividad sea Montessori. He encontrado en redes información al respecto y quiero compartirles un ejercicio que la semana pasada me compartieron a mí a través de Aldea Global. Aldea Global es una agencia de viajes, que dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver una agencia de viajes con Montessori? Bueno, Elizabeth, que es quien dirige la empresa, pues también es mamá Montessori. Y me ha encantado porque diseñó ella, ante la cuarentena, un ejercicio que se llama pasaporte. Entonces, y te lo comparto porque es algo que te va a llegar, ¿eh? O sea, si lo quieres, para que lo practiques en casa. Entonces, elaboró un pasaporte donde tú puedes poner la fotografía de tu hijo y le puedes sellar, incluso puso sellos para que tú los imprimas y los puedas ir pegando. Pero lo que más interesante me pareció es que daba estas actividades que son muy alineadas a Montessori. Yo te decía, aunque la actividad no la haya desarrollado la doctora, tú puedes buscar elementos para hacerlo Montessori. Entonces, sí decía, dependiendo del país al que vayan, se les van a dar actividades a los niños. La bandera. Imprimes la bandera y dices colorear la bandera del país en el libro del pasaporte y se pega. ¿Cuál es la capital? Y les muestras un mapa. Esto está hablando de visión cósmica. ¿En dónde estoy ubicado? Ah, bueno, yo estoy aquí y en este mapa el lugar a donde vamos está ubicado acá. En idiomas, esto ya va al lenguaje. Buscar palabras comunes, hola, adiós, buenos días, buenas noches, puedes ver alguna película, escuchar alguna canción, buscar un videíto, algo y lo ven juntos. La moneda, buscar el tipo de cambio y simular algunas transacciones para que comprendan el manejo del dinero en la medida de lo posible, ¿sí? Lugares emblemáticos, seguir ligas para recorridos virtuales, videos explicativos, quiénes son los personajes ilustres que nacieron en ese lugar, cuáles son las canciones o la música tradicional del país, y la comida que me ha encantado es una actividad durante el día, comer la comida típica de ese país, y se proporcionan algunas ligas. Entonces, además de que te da las actividades, este es un ejemplo, en el caso de Alemania, te da la capital, te da el idioma, la moneda, y luego en cada uno de los aspectos, por ejemplo, lugares emblemáticos, si tú te fijas, tienen un enlace. Le das clic y te lleva directamente a la actividad. Entonces, lo único que necesitas es impresora, internet y voluntad, ¿no? Porque es una actividad divina y que cumple con los requisitos para hacer una actividad que enriquezca. Y esto funciona, a lo mejor habrá elementos que tú digas, yo tengo niños muy pequeños, mi hijo tiene 2 años, tiene 3, pues bueno, a lo mejor te dedicas solamente al tema de la comida, ¿no? Y hoy vamos a preparar un platillo típico de Alemania, ¿no? Y a lo mejor buscas en redes sociales, en Netflix, en YouTube, algo, una caricatura del país que te aseguro vas a encontrar, la pones en el idioma original y aunque no le entiendas nada, pues bueno, va a ser un acercamiento con este proceso. Ese sería un ejemplo que me ha encantado, yo lo recibí hace 2 semanas y si ustedes quieren, yo se los comparto, ¿no? Es un PDF muy sencillo, pero que cumple muy bien con las actividades Montessori. Y te digo, lo he visto funcionar con niños de 2, 3 años hasta niños de 10, 12 años. Estas son fotografías de ejemplos, no de ambientes Montessori en la escuela, sino de casas que tienen estos detalles Montessori. Yo te decía, la importancia de que estén a la altura del niño, a su alcance, que estén en orden. Es complicado. Yo te puedo decir que el cuarto de mis hijos es mucho más parecido a la primera fotografía, ¿no? En donde a veces, aunque esté en orden, puede llegar a verse un poco amontonado. Bueno, yo tengo 2 hijos
y cada uno tiene intereses muy diversos. Entonces, si todos los días hay que ordenar, todos los días ordenamos. Eso es un principio que tenemos en casa, que no te puedo decir que lo logramos todo el tiempo, pero buscamos que se haga. Entonces, revisar a tu alrededor si este esquema y este espacio en el que tú te estás moviendo es lo más accesible posible, ¿sí? Vamos a encontrar, especialmente cuando tenemos niños muy pequeñitos, que ahora ya hay muchos aditamentos que aportan, como ponerle a la mesa una orilla de plástico por si el niño se pega, cerrar las gavetas con un aparatito para que no las abra. No es que no sean útiles, pero no van tan de la mano con Montessori, porque nuestro trabajo, aunque el niño sea muy pequeño, es enseñarle, oye, bueno, mira, esta mesa es filosa y hay que tener cuidado con ella. Y que las indicaciones que demos sean en positivo. En lugar de decir, no te vayas a pegar, es cuidado con la mesa. ¿Sí? No lo vayas a tirar, es cuida que se quede en el vaso líquido. Entonces, aquí de entrada es un reentrenamiento para hablar en positivo en lugar de en negativo con los niños. Entonces, estas fotografías solo las puse a manera de ilustración, no porque tu casa se tenga que ver así y con esos mismos muebles, pero sí que sea accesible. ¿Va? ¿Dudas o comentarios hasta acá? Veo que hay como lucecitas en el chat. Bueno, bien, solamente tengo aquí para ti, preguntaban sobre una frase reforzadora para los niños que con frecuencia dicen no puedo, no puedo hacerlo. De entrada, ese es hacerlo en positivo. Sí puedes. ¿Sí? O bien le puedes preguntar, ¿qué es lo que hace que no puedas? ¿Sí? Pero la frase reforzadora es convertirla. ¿Sí? Y muy importante es que no solo lo digamos directamente a los niños, es que tú lo creas. Y es que en las conversaciones que tengas, tanto con niños como con adultos o con cualquier persona, tu forma de dirigirte sea esa. Yo hace poco contaba sobre una anécdota en donde yo estaba en la cocina lavando unos trastes y mis hijos estaban en su recámara. Entonces, ante la falta de éxito frente a una tarea, ni siquiera sabía yo qué estaban haciendo, Lucas, el más pequeño, dijo, es que no puedo. Y Bruno automáticamente le respondió, ¿no puedes o no quieres? Porque si quieres yo te ayudo. Entonces, más allá de frases reforzadoras que son muy útiles en el momento, yo te invito a que sea en un contexto, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, en lo que tú vibres y en lo que tú respires, realmente creas que es posible. Porque esto, aunque es lenguaje tácito, porque no se lo estás dirigiendo a tu hijo, ahí va a estar presente, especialmente en estos días. Especialmente en estos días en que aunque no estamos todo el tiempo todos en la misma habitación, que todas las conversaciones que tengas y todo el aire que se respire en tu casa sea desde una visión en este sentido. ¿Alguna otra? Solo esa. Gracias. Ya me lo terminamos. ¿Cuáles son las claves para que nosotros podamos involucrar a los niños en las tareas domésticas? Que ha sido una de las preguntas, ¿no? Y si yo al principio de la presentación te decía que Montessori es una preparación para la vida real, que un niño puede lavar trastes, que un niño puede barrer, pues entonces nos hace como respirar y decir, entonces también ellos pueden tener la casa en orden. Claro, pero hay claves para que esto suceda. Lo primero es enseñarles cómo se hace. Y enseñarles cómo se hace no es nada más, mira, así se hace, no es paso A, paso B, paso C. Primero hacemos esto, luego hacemos aquello. Involúcralo. Y me encantó esta fotografía sobre la lavandería, porque hace unos meses una mamá me preguntaba y me decía, ¿cómo le hago? Es que a veces mi hija es pequeña y ante querer, ni siquiera puedo sacar una lavadora. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo encima de mí, se pone a llorar y quiere que yo esté con ella. Yo le decía, ¿y por qué no le invitas a hacerlo? ¿No? Vacías la ropa en la cama y le dices, vamos a hacer esto, le das 2 o 3 prendas para que ella doble del doble y haga lo que tenga que hacer, porque estamos hablando de una niña muy chiquita, tiene 2 años. Le digo, mientras tú haces lo demás y avanzas, pero esto le da una sensación de que se esté involucrando. Y bueno, me encantó porque luego hasta me mandó una foto en donde la niña ya estaba dentro de la lavadora, ¿no? Se había involucrado tanto en la actividad que decidió también compartir ese espacio con ella. Pero para esto, pues también va de la mano el número 2. Hay que armarse de paciencia.
Si lo que tú quieres es que tu hijo lo haga perfecto y a la primera, y además no se equivoque, pues no vas a tener éxito. Hay que armarnos de paciencia y las veces que sea necesario. Y yo quiero hacer énfasis acá porque es una de las cosas en las que yo más he trabajado y sigo trabajando. Soy una persona que tiende a ser práctica y que tiende a hacer las cosas con rapidez. Incluso había un programa, el otro día le decía a mi esposo antes, que se llamaba Comidas en 30 minutos. Y yo le decía, yo puedo hacer uno de comidas en 15 minutos, porque puedo hacer un guiso, una sopa y no sé qué, y una ensalada en 15 minutos. Así de rápida soy en muchas cosas, no en todo, pero... Entonces, en estos días especialmente, que mis hijos se han involucrado mucho más que en otros tiempos en la cocina, pues requiere paciencia. Y no van a ser los 15 minutos en los que yo estoy acostumbrada. Pero lo que sí te puedo decir es que esta semana, estamos miércoles, pero esta semana ya bajan de donde sea que estén, si están en el segundo piso o salen de su cuarto. Si saben que estoy en la cocina, lo primero que preguntan es, ¿en qué te ayudamos? ¿Por qué? Porque el involucramiento ha sido para ellos. Hemos hecho cosas sencillas, otras no tanto. Incluso antier en la noche Lucas dijo, me gustaría comer lasaña. O sea, y ayer se involucró en hacerla. ¿Por qué? Porque ante estos esfuerzos que él hace, que son básicos o son pequeñitos, si lo comparamos con el desarrollo de un adulto, para él es titánico, porque al final del día tiene la posibilidad de comer eso que él ha preparado. Mis hijos, ambos, no lo hacen con perfección, pero ambos, toda la ropa se saca de la secadora y se vacía en cada una de sus camas. Y ellos, en cuanto ven que está la ropa ahí, la guardan, la doblan, juntan sus calcetines, cuelgan en un gancho. Y te digo, han ido perfeccionándolo. Y ha sido un trabajo que les ha llevado, no sé, cerca de un año, tendrán haciéndolo, no sé, 8 meses. Y de repente, no sé, abro yo el closet y veo que está un pantalón así, hecho bola, pero sé que está colgado. Ahora lo que sigue es decirle, Bruno, ven, ¿recuerdas cómo va el pantalón? Sí, bien. ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo te apoyo? Pero el pantalón, si lo pones así, cuando te lo pongas, va a estar arrugado. Entonces, es paciencia, mucha paciencia. Y en tercer lugar, adaptar las responsabilidades a su edad. Si bien es cierto, este no es un cuadro propiamente Montessori, es un cuadro que vas a encontrar en línea, en donde dependiendo de la edad del niño, y si te fijas, abarca hasta una amplia edad, que son los 12 años, qué es aquello que podemos hacer en conjunto y cuáles son cosas que pueden hacer por su cuenta, sin problema. Lo que está en esta tabla lo pueden hacer sin problema por su cuenta. Claro, con una demostración previa. Acuérdate, el primer paso es enseñarles cómo se hace. ¿Sí? A veces, sobre todo en el tema de bañarse solos, al inicio a mí me llegó a tocar que no se salían y luego aquí con champú en el frente y la parte de atrás seca, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estaba faltando? Explicar bien cómo es que tenían que darse un baño solos. Y hoy por hoy, yo te puedo decir que estoy muy orgullosa. Bruno tiene 9 años y tiene más de un año en el que él solito pone su despertador. Pero de entrada es un despertador que él eligió. Fuimos a comprarlo expresamente porque le dije, mira, un despertador es un reloj que tú programas. Le expliqué todo el contexto. Dijo, este es el que quiero. Se le enseñó a que pusiera su alarma. Él lo pone a las 6 de la mañana. Nosotros bajamos 6:10 porque su habitación está en la planta baja. Y a las 6:10, Bruno ya está en la regadera. Invariablemente. Entonces, y esto no significa que Bruno sea especial solo por el hecho de ser mi hijo, no. Lo que pasa es que se le ha dado un esquema para que él pueda florecer, distinto a lo que tenía en el pasado. Porque lo que sí te puedo decir es que cuando un niño no es feliz, se nota. Así como a nosotros como adultos se nos nota, aunque nosotros decimos que todo está bien, al niño se le nota. Entonces, si tú le das la oportunidad, te va a sorprender y te va a sorprender gratamente. Otra cosa que te puedo decir es, a partir de 4º año, ellos ya no se les lleva refrigerio a la escuela, ellos tienen que llevar su refrigerio. Pues bueno, este año aprendió a hacer un huevo. Este año aprendió a preparar su lonchera. Hay días en los que yo lo hago por él. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tengo más tiempo de lo usual, no voy a dar un curso, no voy a hacer... Pero en lo general, él ya sabe cómo se hace y está dispuesto a involucrarse. Entonces, dependiendo de la edad, todo lo que está en esta tabla son elementos que ellos pueden hacer independientemente. No necesitan tu supervisión constante, pero sí necesitan que les pongas el ejemplo. ¿Va? Hay distintas herramientas Montessori que tú puedes aplicar en casa sin necesidad de tener un ambiente completo. Y
para efectos de la cuarentena y de estos conflictos que van a surgir al interior de casa, porque estoy segura que ya hemos tenido uno o dos, porque la convivencia entre nosotros no es fácil, y no porque no nos amemos, porque nos amamos, pero no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. O bien, no es lo mismo planear unas vacaciones e irnos todos, o decir vamos al parque, que estar en las mismas paredes por más de 2 semanas. Esta convivencia empieza a ser complicada. Hay una materia que se llama Educación para la Paz. Y dentro de estas herramientas hay una que me encanta, que es la Mesa de la Paz, que utiliza María Montessori. Esto se da en un contexto, dicen los textos, porque María Montessori veía el conflicto como algo intrínseco, es decir, es parte de las relaciones humanas, pero también es parte de las relaciones humanas el generar un aprendizaje a través de ese conflicto, porque si no tenemos aprendizaje, y bueno, y quienes han estado en el programa de Amores lo saben, el conflicto se repite de manera constante. Entonces, es algo que, aunque no lo menciona con esas palabras, también está dentro de los principios Montessori. Y a través de, en sus memorias, ella hablaba de cómo en una ocasión veía discutiendo a 2 niños de diferentes nacionalidades sobre qué país era mejor, y es como se le ocurre, entre otras referencias que tenía, hacer esta mesa para la paz. ¿Qué es lo que tú necesitas para tener una mesa de la paz en tu casa? De entrada, una mesa, un par de sillas, un objeto que simbolice la paz. Tú lo puedes elegir, puede ser una flor, puede ser una paloma, puede ser un corazón, lo que tú quieras, pero que tú sepas que simboliza la paz y que todos estén de acuerdo en casa. Una campana, un reloj de arena y una planta. Y se puede utilizar de 2 maneras distintas. Se puede trabajar como un recurso individual para buscar la calma cuando el niño tenga un sentimiento de agobio, de tristeza o que esté inquieto, o se puede utilizar como un recurso colectivo para resolver un conflicto de una forma pacífica, ¿sí? Y se puede explicar de esta manera. Está sencillo, pero de todas maneras yo se los puedo enviar en un texto. Si lo vamos a trabajar individualmente, se explica así. Dejamos solo la planta y el reloj de arena. Y le dices al niño, esta es la mesa de la paz. Podemos utilizar esta mesa cuando nos sintamos tristes o agobiados. Venimos a la mesa y nos sentamos tranquilamente en ella y observamos cómo caen los granitos de arena del reloj. Si alguien está sentado en esta mesa, no lo podemos molestar y nadie puede molestarnos a nosotros cuando estemos aquí sentados. ¿Te gustaría probar? ¿Sí? Entonces, cada vez que el niño se sienta de esta manera, ya de entrada sabe que es un lugar al que puede acudir. Si no se le ocurre, tú se lo puedes sugerir y siempre explicándole que mientras esté sentado ahí, nadie lo puede molestar, ¿sí? O bien que si ve que alguien más está sentado en la mesa, no lo podemos molestar. Eso es para lograr la calma y que tenga un espacio para sí mismo. Y se puede hacer también en pareja o de manera colectiva. En esta ocasión, lo que se hace diferente es que mostramos el instrumento de la paz, la flor, la paloma, el corazón, el objeto que hayamos elegido como especial, y la campana, y les explicamos. La mesa de la paz también la podemos usar cuando estamos disgustados con otras personas, o bien con papá, con mamá, porque te digo, ahora que estamos en casa puede pasar, o con mi hermano o con mi hermana. Y les podemos invitar a que se sienten con nosotros en la mesa y exponerles por qué nos sentimos así. Si aceptan nuestra invitación, vamos a tomar la flor o el elemento y hablaremos mientras lo sostenemos en nuestras manos. Entonces, cuando terminemos, pasamos la flor o el objeto de la paz a que la otra persona lo use para que pueda hablar. Solo una persona puede hablar a la vez mientras tiene el objeto y cuando ésta termina su explicación, vuelve a pasar la flor hasta que lleguen a la campanita. O sea, se puede usar las veces que sea necesario hasta que cada quien diga lo que tiene que decir, pero solo quien está sosteniendo el objeto puede utilizarlo, ¿sí? Entonces, juntos hacen sonar la campana una vez que hayan terminado y si consideran que no pueden estar tranquilos o que no está sirviendo, pueden posponer la conversación un rato y luego regresar. Pero el lugar para resolver el conflicto es la mesa de la paz. O bien, si necesitan a un adulto para moderar la conversación, me lo pueden pedir y yo aquí voy a estar pendiente. Pero es fabuloso porque permite que los niños lo resuelvan por su cuenta. Estamos acostumbrados a funcionar como resorte y a querer llegar con el niño a resolverle, a veces sin necesidad. Entonces, es importante trabajar sobre el lenguaje que estamos empleando para explicar el conflicto. Vamos a poner énfasis en cómo se siente el niño y no en culpabilizar al otro, porque esto es lo que muchas veces se hace. Es que me dijo, es que me hizo, es que me aventó, ok, bueno, ¿y tú cómo te sientes? No es decirle, a ver, no estamos hablando de eso. Dejarlo que se exprese y listo, ¿sí?
Por ejemplo, le puedes decir, me asusté porque iba pasando por el pasillo y cuando Bruno gritó, yo me asusté, ¿no? Porque es algo que pasa mucho en casa, ¿no? Me he puesto triste porque yo estaba jugando con eso y él lo arrebató, entonces ya no tengo manera de poder seguir jugando. Siempre enfocados en el cómo te sientes. Y bueno, es la manera general en la que se usa la mesa de la paz y yo te puedo decir que es un recurso fascinante porque permite de una vez trabajar la expresión oral, así como la empatía, la negociación, el respeto al otro, las habilidades sociales, el poder llegar a acuerdos, la autoestima y, muy importante, la seguridad de que no siempre vas a estar ahí para resolverlo por ellos. ¿Dudas o comentarios sobre esto? Gracias, Pati. Tengo algunos comentarios por acá en el chat. Nata dice, ¿cómo puedo combinar las actividades con edades variadas? En mi caso tengo un niño de 2 años, de 2 años, 8 años y 13 años. Bien. Por ejemplo, la cocina es algo que pueden hacer en conjunto. La limpieza de casa es algo que pueden hacer en conjunto. Sin embargo, yo sí te recomiendo que busques darles un espacio a cada quien. A lo mejor los primeros días te va a ser un poco más laborioso porque al momento de explicarles te va a llevar más tiempo. Sin embargo, una vez que ellos aprendan cuál es la actividad, te decía, los vas a poder dejar en independencia y cada uno va a estar trabajando. Esto nos ha funcionado a nosotros de maravilla en casa porque aunque sí son edades similares, uno tiene 7 y el otro tiene 9, a veces vamos a encontrar que uno está en la sala de juntas armando un rompecabezas y el otro está en su recámara jugando a los Legos. Entonces, hay cosas en las que van a poder convivir muy bien y va a haber otras en las que perfectamente lo van a hacer en lo individual. Al principio, insisto, te va a llevar más tiempo y va a ser más laborioso para ti, pero una vez que ellos empiecen a experimentar esa individualidad, les va a dar la sensación de seguridad. Vaya. Gracias. Lorena Alvear pregunta, dice que tiene adolescentes entre 13 y 14 años y que recién se están aproximando al método. ¿Qué nos recomiendas? Igual que en esta pregunta que me hacían de, bueno, si mi hijo está en una escuela tradicional o si ya está en secundaria, buscar adecuar las actividades a estos 7 aspectos Montessori, que sea autodirigido, empezar a indagar un poco más e incluso, Lorena, en tu caso, como ya están más grandes, hacer esto que yo comentaba que se hace en la secundaria o en la preparatoria, que es dejar proyectos, ¿sí? Elaborar un proyecto y dejarlos, permitirles que fluyan, obviamente estar ahí al pendiente si tienen alguna duda, si no saben utilizar algún recurso, pero en la medida de lo posible que ellos presenten un proyecto, desde hacer una receta en su totalidad de algo que no se haya hecho antes en casa, Tener más paciencia con base en tu experiencia. de entrada, que no tengas otros pendientes, que sepas que lo que vas a hacer es estar ahí con tus hijos. ¿Sí? Yo he aprendido que si tengo un webinar, que si tengo una clase, que si tengo algo, necesito resolverlo previo a estar ahí. Cuando digo resolverlo no es que ya haya completado todo el círculo, sino decir, ya nada más es llegar a conectarme, porque entonces mi observación va a estar ahí con ellos. Porque si tú tienes esta columna izquierda, diría Olga Cañizares, que te está hablando todo el tiempo, la paciencia no va a llegar, porque estás más enfocada en resolver lo que tu mente quiere en el instante que en aquello que realmente está sucediendo frente a ti. Entonces, mi primer sugerencia sería esta, el que, supongamos, decía yo ahorita, vas a sacar la ropa de la lavadora, pues bueno, pero si sabes que en 10 minutos tienes que ponerte a hacer algo diferente, pues entonces no será el momento ideal para pedirle a tu hija que te apoye. Cuando la actividad ha terminado y no está realizada con el estándar de calidad que tienes como padre, ¿cuál es tu actuación como padre? De entrada, te decía hace rato, no decir que no ha llegado a lo que yo quería, simplemente el hacer esta sugerencia. Por ejemplo,
quien me conoce de cerca sabe que soy una grammar Nazi, ¿no? O sea, siempre que veo así una conversación, no significa que nunca me equivoque ortográficamente, pero es algo que siempre estoy buscando mejorar. Entonces, cuando veo un error en una conversación, salta inmediatamente a mí. Y el otro día que Bruno exponía, puso en su título ¿quién fue Albert Einstein? Y quién no tenía acento, a pesar de que era una pregunta. Entonces yo dejé que fluyera, más adelante hubo otras faltas ortográficas, entonces al final lo que hice fue decirle, ¿cómo te sentiste exponiendo? Pues bueno, estaba nervioso, pero me gustó mucho usar el... Y me dijo todo esto, y digo, bueno, ¿y qué fue lo que tú crees que hiciste mejor? Esto, esto y esto, bien. Le digo, ¿te puedo dar mi opinión? Sí, ok, le digo, hiciste esto muy bien, muy bien, muy bien. Le digo, ahora, hubo 2 o 3 palabras a las que les faltó un acento. Yo hablo de los hechos, más no de mi interpretación. Y esto es algo que hacemos en coaching también. Hablamos de los hechos y no de nuestra interpretación. Entonces yo le digo, de la forma correcta de escribirlos, les faltaban algunos acentos. No le digo, a mí me gustaría que pusieras más atención. Y le digo, bueno, y la forma de resolverlo es, primero, si tienes dudas, pregunta. Segundo, y voy a la computadora, le explico en el menú en dónde puede revisar la ortografía y entonces él ya sabe que el documento se puede revisar con la misma computadora. Esto es más fácil para mí porque, bueno, ya está más grande, estamos hablando de un tema tecnológico. En un niño pequeño, pues bueno, simplemente es decirle, esto ha estado bien. Para la próxima vamos a hacerlo de esta forma. Y le vuelves a explicar. Puede ser que tú digas, es que voy en la 7ª y le ha quedado exactamente igual. Acuérdate, necesita repetición. Si practico, puedo mejorar. Porque el Si estándar practico, es puedo tuyo, mejorar. no es del niño. Muy bien. Muchas gracias, Pati. Continuamos ahí con otros comentarios ya en esta etapa final. Dice, ¿cómo se califican las actividades o asignaturas? ¿Por excelencia o por resultados? Por resultados. ¿Sí? Acuérdate que el niño tiene control del error. Entonces, va a hacerlo las veces que sea necesario hasta que domine ese propósito. Bien, ¿hasta cuántos alumnos hay en una sala? En los ambientes que yo conozco, un máximo de 30. Te decía 10 de primero, 10 de segundo, 10 de tercero, en promedio. A veces hay un poco más, un poco menos, pero más de 30 difícilmente vas a encontrar. Gracias, Pati. Los otros comentarios son de agradecimiento y también les ha parecido excelente el recurso de la Mesa de la Paz. Muy bien, pues hemos llegado al final de este webinar y me gustaría, Patricia, que pudieras aprovechar los siguientes minutos para que puedas agregar algún comentario, algo que quieras dejar como experiencia final de este webinar. También invitar a todas las personas que han participado en este webinar a través de la plataforma Zoom o a través de la plataforma por Facebook, que nos dejen sus experiencias de aprendizaje ahí en la compartida que está en mi página de Facebook para que Patricia los pueda leer y con mucho gusto también responderles. Adelante, Patricia. Gracias, Luis. Acá veo unos últimos comentarios. Blanca dice que le gustaría iniciarse como guía Montessori. La escuela en la que yo estoy ahorita es la única a nivel nacional que tiene el grado de maestría. La mayoría de las veces la formación como guía se da a través de un diplomado. Hay escuelas que lo hacen en línea. Mi recomendación es que busques una escuela donde puedas llevar la formación de manera presencial, porque aquí como en particular sí hay que trabajar con materiales y los materiales, además de ser costosos, porque lo son, ¿sí? El costo es elevado, te va a permitir también tener una interacción con ambientes Montessori, cosa que difícilmente se va a dar en línea. Entonces, no es que sea malo, pero si aceptas mi recomendación, es buscar una escuela donde lo puedas llevar de manera presencial. Como comentario final, yo les puedo decir, como mamá, primero, que ha sido una gran experiencia estar en este sistema, porque incluso hoy me pongo a pensar, sobre todo con este tema de la contingencia, si el día de mañana mis hijos no pudieran volver a la escuela o no tuvieran la posibilidad de completar este ciclo escolar y tuvieran que repetirlo, creo que el método aporta mucho a que yo me sienta en tranquilidad, a que yo me sienta en paz y a que mi esposo también se sienta de esa forma. ¿Por qué? Porque los aprendizajes que hoy tienen son aprendizajes para su vida y lo vemos en la forma en la que se relacionan. Eso no significa que no peleen entre ellos, la forma en la que quieren aprender, en cómo está despierta su curiosidad y cómo todo el tiempo están abiertos a algo diferente. No hay un límite y eso me encanta del proceso. Como alumna de la maestría les puedo decir que es un proceso que aporta a cualquier edad. El mismo recurso de la Mesa de la Paz no es algo exclusivo para niños, es algo que puede funcionar con los adultos.
Yo lo hago con mis clientes. Ahora estamos implementando un sistema que se llama los 3 tiempos, que es otro elemento Montessori, en donde el adulto no debe aprender solamente a través de lo que ve o de lo que el otro le dice. Tiene que aprender a través de la práctica. Y esto pareciera obvio, pero en el día a día de las empresas esto cuesta mucho trabajo porque queremos que el colaborador aprenda y aprenda ya. ¿Por qué? Porque me está costando dinero. Pero no te has dado cuenta que ese colaborador aprende diferente, que ese colaborador necesita un espacio distinto. Entonces, en la medida en la que nos podamos aperturar estos principios y aplicarlos en donde quieras, te aseguro que vas a tener éxito. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Patricia, por este maravilloso masterclass, un excelente webinar sobre el sistema Montessori, pero sobre todo visto a través de ti, que estás involucrada tanto académicamente como en la vida cotidiana con el método. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado a través de Facebook y también de la transmisión en Zoom. A quienes están en Zoom, les pedimos que se queden un momento más para la fotografía del recuerdo. Y a quienes nos siguen a través de Facebook, muchísimas gracias y les pedimos que dejen sus comentarios. Hasta pronto para ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Pati. Felicidades. Gracias, Lupita.